En esta ocasión vamos a hablar de síndromes hematológicos, más que síndromes vamos a hablar de varias enfermedades y vamos a iniciar en primer lugar con los trastornos mieloproliferativos. ¿Qué son los trastornos mieloproliferativos? Bueno, mielo, médula ósea, proliferativos, entonces prolifera lo que produce la médula ósea, ¿no? Mieloproliferativos. Recuerdan que ayer, vamos a ver muy rápidamente algo que enunciamos ayer. Nosotros decíamos, esto lo expliqué ayer de manera más asidua, entonces vean la clase del día de ayer, si quieren repasar esto, está en YouTube, la clase de anemias. Entonces nosotros decíamos que de la médula ósea se producen células precursoras hematopoyéticas. ¿Se acuerdan que decíamos eso, no? Se producen células precursoras hematopoyéticas, son células totipotenciales, y de esas células precursoras totipotenciales hematopoyéticas salen las células precursoras linfoides, que nos van a dar lugar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Salen las células precursoras de colonias esplénicas, porque muchas de estas células pasan por el vaso de colonias esplénicas, y de estas células pluripotenciales salen las células precursoras de blastos. Las células precursoras de blastos, hablamos mucho de ellas ayer, nos daban a los eritrocitos. De hecho, ¿cuál era un precursor anterior a los eritrocitos? Decíamos los reticulocitos, ¿no? De aquí salen células precursoras, bueno, células formadoras de colonias de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Es decir, los precursores de los leucocitos, ¿no? Los precursores de los leucos. ¿Cuáles son los leucos? ¿Cuáles son los leucos? Entonces vamos a estar hablando aquí de neutrófilos, que son los que decíamos que nos ayudan a combatir infecciones bacterianas, de neutrófilos, que son los que nos ayudan a combatir infecciones bacterianas, de eosinófilos, que son los que los eosinófilos, nos ayudan a combatir infecciones parasitarias. Estábamos hablando de los basófilos, algo que no les comenté ayer, es que los basófilos producen histamina, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy importante, producen histamina, y también aquí se producen monocitos, ¿no? Por último, de estas células formadoras de colonias esplénicas también salen las células precursoras de megacariocitos, y si recordamos, los megacariocitos nos dan a las plaquetas. Entonces, cuando estamos hablando de trastornos mieloproliferativos, como su nombre lo dice, mieloproliferativos, proliferan lo que produce la médula ósea. Entonces, son trastornos donde distintos genes, por ejemplo, el gen JAK5, puede ser el gen BCR-ABL, algún otro que mencionan es un gen llamado CARL. Distintos genes estimulan a estos precursores de tal manera que las células sufren una expansión clonal. Entonces, ¿cómo podríamos definir los trastornos mieloproliferativos? Como una expansión clonal de células hematopoyéticas. Ahora, algo muy característico de los trastornos mieloproliferativos es que no son displasias. Es decir, solo proliferan las células, pero no están displásicas. Las células no han cambiado en su conformación. Es decir, son células que no han mutado, solo se reproducen mucho. ¿Qué pasaría si alguno de estos genes o distintos factores hereditarios, por ejemplo, qué pasaría si alguno de estos genes o factores hereditarios generaran ¿qué pasaría si generaran que entonces las células se volvieran displásicas? Entonces ya no estaríamos hablando de un trastorno mieloproliferativo. A lo mejor podrían irse al otro lado de la bandeja, ¿no? A dejar de producir células, y las que produzcan sean células inmaduras, células displásicas. Entonces estaríamos hablando de un trastorno displásico, o si producen muchos, de un cáncer, de una leucemia. ¿Sale? Entonces, a veces esto a mí, por ejemplo, cuando yo era estudiante me costaba mucho trabajo entenderlo, pero voy a tratar de explicárselos pues, simplemente de una manera muy sencilla, para que cuando lleguen a hematología puedan ustedes meterse de fondo a esas enfermedades. Ahora,
Como nosotros estamos produciendo muchas células, en los síndromes mieloproliferativos se van a caracterizar cuál va a ser el dato pivote. Ayer en anemias vimos un síndrome anémico desde la ficha de identificación hasta la exploración. Como ahorita vamos a ver muchísimas patologías, vamos a ver nada más los datos pivotes. En un síndrome mieloproliferativo, lo característico es que se manifiesten con algo llamado como un síndrome de hiperviscosidad. Voy a explicarme. Imagínense los síndromes mieloproliferativos, vamos a estudiar 4 de ellos. Imagínense que se producen muchos blastos que a la larga van a producir eritrocitos. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Algo que se conoce como policitemia. Si lo que se producen son muchos eritrocitos, policitemia verdadera o policitemia vera. ¿Por qué policitemia vera? Porque esta es una policitemia verdadera, no es secundaria. ¿Cuáles serían las policitemias secundarias? Por ejemplo, la que todos nosotros tenemos. Por vivir a 2.200 metros de altura en la Ciudad de México, nosotros tenemos mayores cantidades de eritrocitos y de hemoglobina como compensación a la altura. Esa es una policitemia, pero no es una policitemia verdadera, es una secundaria. Secundaria queda la hipoxia de estar en una montaña, o sea, de estar en el cerrito, como nosotros en la Ciudad de México. Ahora, si lo que prolifera son megacariocitos, entonces va a haber muchas plaquetas y a eso se le llama trombocitosis esencial. Si lo que prolifera, son colonias, son células pluripotenciales, entonces en la médula espinal, si lo que prolifera son células pluripotenciales en la médula espinal, entonces la médula se va a llenar de células y se va a fibrosar. A eso se le conoce como mielofibrosis, es decir, fibrosis de la médula ósea, mielofibrosis, mielofibrosis primaria. ¿Por qué primaria? Porque puede haber mielofibrosis secundaria. ¿Secundaria qué? Una quimioterapia, secundaria fármacos, secundaria neoplasia, secundaria infecciones. Esta no. Esta es por una cuestión inmunológica hereditaria, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro síndrome mieloproliferativo? La leucemia mieloide crónica, es decir, que de manera crónica se estén produciendo muchas células que sí lleguen a la sangre y no infiltren la médula ósea como en la mielofibrosis. Entonces, esta sí ya es muy interesante. La leucemia mieloide crónica, la LMC, leucemia mieloide crónica, entonces es un síndrome mieloproliferativo. Entonces, cuando hablamos de síndromes mieloproliferativos, prolifera lo que produce la médula espinal y son 4. Si hay muchos eritrocitos, policitemia vera. Si hay muchas plaquetas, trombocitosis esencial. Si se infiltra la médula espinal y se fibrosa, mielofibrosis primaria. O si lo que se producen son muchos granulocitos, entonces vamos a estar hablando de una leucemia mieloide crónica. ¿Sale? Ahora, como hay muchas células, como estamos hablando que en los trastornos mieloproliferativos hay hipercelularidad, entonces, ¿cómo se van a manifestar como un síndrome de hiperviscosidad? Es decir, hay tantas células que la sangre se hace más viscosa, que aumenta la viscosidad de la sangre. Entonces, ¿qué nos va a traer que la sangre sea tan viscosa? Es un síndrome donde los pacientes, o sea, estos 4 entidades que van a compartir que los pacientes habitualmente van a referir cefalea, la cefalea intensa, bueno, realmente es de un grado variable, cefalea, van a tener mareo, acúfenos, es decir, van a escuchar, van a tener acúfenos, van a escuchar un tintineo, pueden llegar a tener visión borrosa, fatiga, van a tener astenia y adinamia. A veces pueden tener prurito porque el hecho de tener tantas células estimula a los basófilos y los basófilos producen histamina. Entonces pueden llegar a tener prurito, pero va a ser un prurito generalizado. Por ejemplo, si me pica un mosquito, tengo prurito donde me picó el mosquito por la reacción histaminérgica. Aquí es un prurito generalizado. Prurito generalizado. Y pueden llegar a tener rubicundez. ¿Por qué rubicundez? Porque la histamina genera rubicundez. Entonces, si tienen prurito generalizado, van a estar rojos, no van a estar rubicundos. Vamos a ver rápidamente cada una de estas 4 entidades, de los mieloproliferativos. Entonces, vamos a hablar primero de policitemia vera, una policitemia vera o policitemia primaria. ¿Por qué verdadera?
porque no es secundaria, ¿no? No es secundaria a hipoxia, no es secundaria a deshidratación o algo que haga que aumente mi hemoglobina. Entonces, ¿cómo definimos una policitemia? Una policitemia, vamos a hablar de policitemia cuando aumenta, estamos hablando de policitemia cuando hay un aumento en la masa de los eritrocitos. Un aumento en la masa de los eritrocitos. Y ahora, para que sea una policitemia vera, entonces vamos a estar hablando que es en ausencia de estímulos fisiológicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una policitemia. Yo tengo una hemoglobina de 16.3, hace poquito me hizo laboratorios, una hemoglobina muy alta. ¿Por qué? Pues porque entonces yo vivo en la Ciudad de México, tengo cierto grado de hipoxia por estar a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Es en ausencia de estímulos fisiológicos. Fisiológicos. Eh, por tanto, entonces, ¿qué vamos a tener? El paciente va a tener un hematocrito aumentado. Vamos a decir en hombres un hematocrito mayor a 54%, espero poner bien los símbolos, y en mujeres mayor a 51%. ¿Se acuerdan que les había dicho que el hematocrito es la parte celular de la sangre? O sea, ¿cuánto porcentaje de la sangre son eritrocitos? No es normal que más del 50% sean eritrocitos. Si yo dividiera el hematocrito sobre 3 o multiplicara la hemoglobina sobre 3, si yo tuviera el hematocrito y quiero saber cuánta hemoglobina corresponde a ese hematocrito, divido el hematocrito sobre 3. O si tengo una cifra de hemoglobina y quiero saber cuánto hematocrito corresponde, lo multiplico por 3. Entonces, un hematocrito de 53%, 54% es más o menos una hemoglobina de 18 y en mujeres una hemoglobina de 17. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en hombres más o menos lo normal es que la hemoglobina sea de 15 gramos sobre decilitro? Depende de la edad, el sexo y la región, y en mujeres de 14. ¿Sale? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Abajo de 13 hay anemia en mujeres, abajo de 12 hay anemia en hombres. Entonces, eso define una policitemia vera. ¿Qué vamos a ver en el paciente con policitemia vera? Vamos a tener entonces un síndrome de hiperviscosidad. Y el hecho de que la hiperviscosidad y que haya tantos glóbulos rojos, entonces hacen que la sangre fluya más lento y con un flujo turbulento, ¿no? Entonces esto hace que la sangre fluya muy lento, hacen que la velocidad de la sangre sea lenta y que el flujo sea turbulento. Entonces, ¿esto a qué me va a predisponer? Me va a predisponer a trombosis arterial. ¿Cuál es la principal complicación de una policitemia, sea verdadera o secundaria? Una trombosis. Principal complicación de la polivera, trombosis. ¿Sale? El paciente puede llegar a tener prurito, por lo que decíamos de la reacción histaminérgica. El paciente puede llegar a tener prurito, que es un prurito generalizado. Y en la policitemia vera, también en la trombocitosis esencial, aunque más en la polivera, ocurre algo que se le conoce como eritromelalgia. Eritromelalgia. ¿Qué es la eritromelalgia? La eritromelalgia es rubicundez en las manos, dolor y rubicundez en las manos. Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo, son pacientes que dicen, me meto a bañar y se me ponen rojas las manos, eritromelalgia. O que dicen, hace frío y se me ponen rojas las manos, eritromelalgia. Entonces pensamos en un síndrome mieloproliferativo. Entonces, ¿qué vamos a observar? En la... Entonces, acuérdense, cuando vemos una VH, en la VH vemos tres líneas, ¿no? Vemos a los eritrocitos y entonces nos fijamos en el valor de hemoglobina, ¿no? Y en sus índices que estudiamos en la clase de ayer. Vemos los leucos, que me hablan de la parte granulocítica. Y los leucos, pues son los neutrófilos, eosinófilos, etcétera, ¿no? Y en los leucos también van los linfocitos. O sea, los leucos, ¿para qué me ayudan? Para combatir infecciones. Y vemos las plaquetas. Entonces, ¿qué voy a darme cuenta? Que el paciente tiene en la VH hemoglobina elevada. Entonces voy a decir, tiene una policitemia. ¿Y cómo voy a confirmar si no tiene estímulos físicos que es una policitemia vera? Le hago un estudio genético. ¿Y qué voy a encontrar en el estudio genético? Una mutación en un gen que se llama JAK2. El 80% de los pacientes con polivera tienen mutación en el gen JAK2. Y ahora, ¿qué es característico? La polivera habitualmente es más común en varones, en adultos mayores, varones y en una media de 60 años. Entonces va a ser un adulto mayor con rubicundez, eritromelalgia, síndrome de hiperviscosidad, cefalea, mareos, acúfenos, puede llegar a tener trombosis arterial, secundaria a la polivera, y que cuando yo le haga el estudio me va a referir que tiene mutación en JAK2. Si yo quiero evitar una trombosis, ¿qué medicamento es muy bueno para evitar una trombosis? Pequeña pregunta. Quiero prevenir una trombosis, prevenirla, no tratarla, prevenirla. ¿Qué le voy a dar?
un antiagregante plaquetario o un anticoagulante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le voy a dar ahí? ¿Un antiagregante o un anticoagulante? Muy bien, le voy a dar, dice Mariana, ASA, ¿no? Ácido acetil salicílico, una aspirina. Porque la aspirina, además de ser un AINE, tiene una función antiagregante plaquetaria. No es lo mismo que un anticoagulante. Un antiagregante plaquetario evita que las plaquetas se agreguen para que empiecen a formar, para que empiecen a detener un sangrado. Y un anticoagulante justo hace eso, ¿no? Detiene la coagulación. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser ASA en dosis bajitas, ácido acetil salicílico. Y si es muy importante, si son muchísimas células, más de 1 millón de células, más de 1 millón de eritrocitos, le puedo dar una flebotomía. Es decir, voy a tener que llevarlo al angiólogo a que le estén sacando sangre poco a poquito, ¿no? A veces en los síndromes mieloproliferativos se da algo que se llama hidroxiurea. La hidroxiurea es una sustancia alcalina que funciona como quelante y entonces sirve para leucorreducción, o sea, sirve para que nosotros vayamos destruyendo células porque tenemos muchas. Entonces podemos dar hidroxiurea. Entonces eso es lo más importante de policitemia vera. Ahora vamos a hablar de la trombocitosis esencial. Vamos a hablar de su hermanita, la trombocitosis esencial, trombocitosis esencial. En este caso, ¿por qué trombocitosis? Citosis, es decir, hay muchas células, entonces en este caso hay muchas plaquetas, ¿no? Entonces, este es un aumento de la masa de las plaquetas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuál era la cantidad de plaquetas normales? ¿Cuál es la cantidad de plaquetas normales que tengo que tener en mi organismo? Habíamos dicho, y es así casi no varía entre laboratorios, de 150.000 a 450.000. Eso es lo normal. Entonces, en una trombocitosis esencial voy a tener más de 450.000 plaquetas. Ahora, la trombocitosis esencial, a diferencia de la polivera, es más común en mujeres, igual mujeres en edad adulta, entre 50 y 60 años. ¿Qué van a tener? Como hay muchas células, lo mismo que en la polivera, ¿no? Entonces van a tener un síndrome de hiperviscosidad, cefalea, visión borrosa, acúfeno, síntomas de vasoespasmo, un síndrome de hiperviscosidad, un síndrome de hiperviscosidad y pueden llegar a tener eritromelalgia, que es un poco más común en la polivera, eritromelalgia. Me va a decir mi paciente, me meto a bañar y se me ponen rojas las manos. Y ahora, algo muy característico es que aquí la principal, ¿qué es lo primero que inicia la formación de un coágulo? Cuando nosotros sangramos, el vaso que está sangrando hace un espasmo para detener el sangrado. Y la primera parte, más bien, no de la formación de un coágulo, el primer proceso de la hemostasia es que al sangrar se aglutinan las plaquetas. Después ya de que se aglutinan, eso permite que entonces lleguen los factores de coagulación. Vamos a hablarlo de eso más adelante. Entonces, si aquí hay muchas plaquetas, se van a formar trombos de una manera con mayor facilidad. Entonces aquí va a haber trombosis igual. Pero ojo, algo característico de la trombosis, de la trombocitosis esencial es que va a haber trombosis, pero aquí va a haber trombosis en sitios poco habituales. Por ejemplo, algo característico es que las pacientes hagan algo que se llama síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es el síndrome de Budd-Chiari? El síndrome de Budd-Chiari es una trombosis de las venas suprahepáticas. Se los voy a explicar con más detenimiento si llegamos a ver algún bloque de gastroenterología, pero entonces hacen trombosis de sitios poco habituales o pueden tener muchos eventos vasculares cerebrales por la misma trombosis o pueden llegar a tener amaurosis porque hacen trombosis a nivel retiniana, pueden tener amaurosis, es decir, que de repente dejan de ver o desprendimiento de retina. Entonces, trombosis en sitios poco habituales. Ahora, es esencial porque es una trombocitosis primaria. Yo puedo tener estímulos que me den una trombocitosis secundaria, sí. Por ejemplo, puede haber una trombocitosis reactiva. ¿Cuál es la trombocitosis reactiva? Que sería una trombocitosis secundaria. Por ejemplo, secundaria inflamación. Yo tengo un paciente que tiene inflamación y por la inflamación eleva las plaquetas. Pues tiene una trombocitosis reactiva. Por ejemplo, eso le pasa mucho a mis pacientes que tienen COVID, ¿no? Hacen trombocitosis reactiva secundaria a inflamación. A veces, por tener tantas plaquetas, las pacientes pueden llegar a tener esplenomegalia. Pero esto no es tan común, solo en un 25% de los casos aproximadamente. Y en el estudio citogenético, las pacientes van a tener mutación de JAK2 en un 50% de los casos.
Es casi el mismo estímulo el que te produce una trombocitosis esencial. El tratamiento, pues hay que evitar a toda costa, hay que evitar a toda costa los trombos. Entonces el tratamiento es ASA, ácido acetil salicílico. Una aspirina, una bili común y corriente aspirina. Ah, algo que se me había olvidado decirles, paradójicamente, por ejemplo, si yo tuviera muchas plaquetas, entonces me voy hacia formar trombos. Si tengo poquitas plaquetas, sangro con facilidad, tengo sangrado de mucosas, tengo sangrados. Paradójicamente, si yo tengo más de 1 millón de plaquetas, también voy a tener sangrado de mucosas, porque digamos que se inactivan las plaquetas, entonces me va a generar sangrados. Entonces, si la paciente tiene más de 1 millón de plaquetas, también puede llegar a tener sangrados. Entonces ya vimos dos de los mieloproliferativos, polivera, trombocitosis esencial. Vamos a ver el tercero de ellos. Vamos a ver la mielofibrosis primaria, mielofibrosis primaria, que esto es cuando las células pluripotenciales aumentan tanto que infiltran a la médula espinal y entonces se fibrosa. Mielofibrosis primaria. ¿Por qué es mielofibrosis primaria? Porque puede haber una mielofibrosis secundaria. ¿Secundaria qué? A una neoplasia, a infecciones. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama amiloidosis, donde son enfermedades del tejido conjuntivo. Podría en algún punto causar mielofibrosis, tal vez secundaria a otros procesos. Esta no, esta es primaria. Entonces vamos a decir que la mielofibrosis primaria es una proliferación clonal que genera ¿qué? Fibrosis en la médula ósea, fibrosis de la médula ósea. Ahora, ¿qué va a generar la fibrosis de la médula ósea? La fibrosis de la médula ósea, entonces va a generar que la médula ósea ya no produzca bien células. ¿Y qué produce la médula ósea? Dijimos que producía eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Por ejemplo, pensemos, cuando yo tengo, por ejemplo, una leucemia, que hay más bien la médula ósea tiene displasias, ya tiene metaplasias, tiene un cáncer, entonces los pacientes pueden tener pancitopenia. ¿Qué es tener pancitopenia? Disminución de las 3 líneas. Entonces los pacientes pueden tener anemia, infecciones y sangrados. Lo vamos a ver ahorita. En este caso, en el caso de la mielofibrosis primaria, algo muy común que hacen los pacientes es que la hematopoiesis, es decir, la formación de eritrocitos se vuelve ineficaz. Entonces tienen hematopoiesis ineficaz. La hematopoiesis ineficaz me lleva a anemia, entonces la mielofibrosis primaria me va a dar una anemia, y la anemia, como la hematopoiesis ineficaz es muy intensa, entonces me lleva a anemia y esto me va a llevar no necesariamente la anemia, sino también el hecho de que se tratan de generar hematopoiesis extramedular, es decir, trata de compensar el cuerpo produciendo eritrocitos en otras partes, extramedular. Todo esto me va a llevar entonces a esplenomegalia, a una esplenomegalia, pero algo muy característico es que si hay disfunción de la médula ósea, entonces el vaso trata de producir eritrocitos. Entonces hay hematopoiesis extramedular, el vaso trata de producir eritrocitos, y entonces hay esplenomegalia. Pero esta es una esplenomegalia masiva, porque el vaso, aunque me ayuda a producir eritrocitos en la vida, a producir hemoglobina en la vida fetal, no está constituido para eso. Entonces, ¿qué es muy característico de la mielofibrosis primaria? Una esplenomegalia masiva. Si hay esplenomegalia masiva, entonces el paciente va a tener dolor abdominal por la esplenomegalia, dolor abdominal, va a tener saciedad temprana, es decir, va a comer, ¿qué es la saciedad temprana? El paciente come, lleva 5 minutos comiendo y ya se cansó. Dice, es que no, ya me llené, ya me llené. ¿Por qué? Porque el vaso crece tanto que comprime al estómago. Entonces el paciente refiere saciedad temprana, saciedad temprana. Y pueden llegar a tener los pacientes más o menos hepatomegalia. O sea, también secundario a esto puede crecer el hígado, ¿no? Y obviamente que si van a tener los pacientes, pues la esplenomegalia de la que ya hablamos. Si no mal me equivoco, esto revísenlo, es más común en hombres adultos, la mielofibrosis primaria, más o menos 40, 50 años. Y algo que pueden tener es que como está fibrosada la médula ósea, entonces eso va a generar dolor óseo. Entonces va a ser el contexto de un paciente adulto
varón con esplenomegalia masiva, a la exploración va a tener esplenomegalia y me va a referir que puede llegar a tener dolor óseo, dolor abdominal, saciedad temprana. Entonces, así sospecho de una mielofibrosis primaria. Y todo es lógico, ¿no? Se dan cuenta cuando estudien algo, entiendan que cada síntoma tiene una explicación. Tiene una explicación. Por ejemplo, todos estos síntomas tienen una explicación por la infiltración de la médula ósea. Entonces, y va a ser un paciente que además va a tener, ¿qué? Anemia. Entonces, va a ser un paciente que se va a presentar a mi consultorio con un síndrome anémico, fatigado, con palidez de tegumentos, que se va a presentar tal vez disneico. Imagínense, ¿no? Ustedes lo interrogan y los pacientes hematológicos tienen un montón de cosas, tienen un chingo de madres, ¿no? Lo interrogan y les van a decir, yo me siento débil, cansado, me canso cuando camino, me duelen los huesos, ya no como, me duele cuando como, me lleno muy rápido. ¿No? Todo lo podemos sospechar aquí, ¿no? Ahora, cuando yo le haga un frotis de sangre, cuando yo le haga un frotis de sangre para estudiar su anemia, en el frotis de sangre, que es muy característico, que como los eritrocitos tienen una hematopoiesis ineficaz, como los eritrocitos tienen una hematopoiesis ineficaz, eh, entonces los eritrocitos van a tener una forma como si pareciera que están llorando. Entonces los eritrocitos van a parecer que están llorando y a eso se le llama como dacriocitos, eritrocitos en forma de lágrima. O sea, es decir, voy a ver al eritrocito y se va a ver con forma de lágrima, que eso no parece una lágrima, pero pues tampoco. Pero bueno, ustedes imagínenselo, si no googleenlo, van a ver dacriocitos, eritrocitos con forma de lágrima. En lugar de ser bicóncavos, van a ver con forma de lámina, de lágrima. Ese es el cuadro clínico. A veces los pacientes pueden tener pancitopenia, que lo más importante aquí es la eritropoiesis, la hematopoiesis ineficaz. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente todas estas enfermedades yo las sospecho como médico general, las derivo al hematólogo, ¿no? O con un internista. ¿Cuál es el tratamiento? Antes se usaba talidomida. La talidomida es un quelante, ya no se usa tanto porque es clasificación C, es un fármaco clasificación C, entonces puede causar que las extremidades se acorten en los fetos, no es seguro en el embarazo. Entonces, el tratamiento realmente, si la médula está fibrosada, entonces es dar alotrasplante de precursores hematopoyéticos. O sea, ¿qué le voy a dar? Le voy a trasplantar su médula ósea. Bueno, no es un trasplante de médula ósea, es trasplante de precursores de la médula ósea. Puede haber alotransplantes donde le trasplantamos sus propias células, o puede haber trasplantes donde le trasplantan células de la médula ósea a alguien más. Es algo que hacen mucho los hematólogos, ¿no? Alotrasplante de precursores de médula ósea. Si la esplenomegalia es muy importante, entonces esplenectomía. Le quito el vaso. Si le quito el vaso, entonces recuerden que por una cuestión arraigada a los neutrófilos, que también pasan por el vaso, alguien que no tiene un vaso está muy expuesto a infecciones por encapsulados, por Streptococcus pneumoniae. Lo habíamos visto en la clase de ayer, ¿no? Streptococcus pneumoniae, entonces yo lo tengo que vacunar contra neumococo si le quito el vaso. Ahora, ya vimos los mieloproliferativos. ¿Qué nos falta de los mieloproliferativos? Nos faltaría la leucemia mieloide crónica. Ese es otro mieloproliferativo, pero vamos mejor ahora a ver las leucemias, que creo que es la parte más importante de esta clase, porque las leucemias también son medianamente frecuentes. Entonces, imagínense que en las leucemias lo que ocurre es que estas células de repente se vuelven células displásicas. ¿Qué quiere decir que se vuelvan células displásicas o metaplásicas? Que las células mutan. Mutan, entonces son células que ya no conservan bien su citoplasma, que a lo mejor pierden su núcleo o que su núcleo se vuelve muy grande. Son células que tienen cambios estructurales eh, en su morfología celular, se vuelven displásicas. ¿Cuál es la materia que van a llevar todo el año? Y yo les recomiendo que aprendan muchísimo, muchísimo de esa materia porque en cierto modo es la base de todo, anatomía patológica, que es como ver cómo cambian a nivel celular, a nivel histológico, las células. Entonces ustedes van a llevar anatomía patológica 1, anatomía patológica 2. Si aprenden anatomía patológica van a integrar muy bien los síndromes, ¿sale? Van a integrar muy bien los cangrejos, ¿no? Los cánceres. Me encanta porque tú lees el Robbins, que es el libro de anatomía patológica, y en los primeros capítulos, ¿qué te dice? Pues casi todo te puede causar cáncer. De hecho, dice, vivir es un factor de riesgo para cáncer. Gracias, ¿no? Claro, ¿no? Pues obvio, si no vives no vas a tener cáncer.
Mira, no lo había pensado, Robbins, gracias. Gracias. Cuando lo lean se acordarán de mí y dirán, ah, mira, no lo había pensado, factor de riesgo para cáncer, pues de estar vivo. O como cuando lees una patología y de repente dices complicaciones, ¿no? Trombosis, complicaciones, eventos vasculares cerebrales, la muerte, ¿no? Y tú dices, bueno, pues una complicación de esta enfermedad es la muerte y la muerte suena complicado. Entonces, pues, una complicación grave, ¿no? Ponen complicaciones graves, la muerte, ¿no? Pues sí, morir me suena grave, entonces, pues sí. Entonces, ¿qué es la leucemia? Es cuando estos precursores hematopoyéticos se vuelven displásicos. Y entonces, habitualmente, la médula genera blastos. ¿Qué quiere decir que son blastos? La médula ya no puede generar células maduras, ya no puede generar leucocitos, eritrocitos, plaquetas. Aunque, obvio, la leucemia se ve más en los linfocitos. Las leucemias habitualmente afectan más a los linfocitos y a los leucocitos. Es decir, la célula ya no puede generar granulocitos maduros y ya no puede generar linfocitos maduros. Entonces genera blastos. ¿Qué son los blastos? Células inmaduras. Células inmaduras. Entonces, de tal forma, la leucemia entonces puede haber, vamos a clasificarla. Entonces vamos a hablar de leucemias. Leucemia pues es un cangrejo en la sangre, es cáncer en la sangre, cáncer en la médula ósea. Vamos a hablar de leucemia. Vamos a hablar de leucemia. Entonces, la leucemia, dijimos, ya no se generan células maduras, se generan células anaplásicas o displásicas. Lo van a estudiar bien, 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 así a detalle eso en anatomía patológica, cuál es la diferencia. Y la leucemia entonces hace que ya no se generen células maduras de la parte linfoide y de los granulocitos, es decir, de lo que genera leucocitos y de lo que genera linfocitos. Entonces la leucemia puede ser leucemia mieloide, si afecta a los granulocitos, o puede ser una leucemia linfoide, ¿no? Una leucemia linfoide. Entonces así la clasifico. Y ahora, de igual manera, la leucemia puede ser aguda o crónica, dependiendo de su tiempo. Entonces puedo tener una leucemia linfoide aguda, puedo tener una leucemia linfoide aguda, o si quieren más que linfoide, podríamos decir linfocítica, lo mismo, linfocítica o linfoide, y puedo tener una leucemia linfocítica crónica. Puedo tener una leucemia mieloide aguda o una leucemia mieloide crónica, ¿no? ¿Y qué decíamos? La LMC, la leucemia mieloide crónica, es un síndrome mielodisplásico. Síndrome mielodisplásico, síndrome mieloproliferativo. Entonces, la LMC es un síndrome mieloproliferativo. Ahora, entonces, vamos a estudiar estos 4 tipos de leucemia. Entonces, puedo tener leucemia mieloide aguda o crónica y leucemia linfocítica aguda o crónica. ¿Sale? Entonces, vamos a estudiar. Ahora, algo que tengan en cuenta, porque esto aplica a muchos tipos de leucemia, casi no a la mieloide crónica. A la mieloide crónica. Si lo que está disfuncionando, si lo que me está afectando la leucemia es a la médula ósea, en la médula ósea dijimos que había 3 líneas, ¿no? Los eritrocitos, que yo los veo en la hemoglobina, yo veo los leucocitos, que es como si estuviera viendo a los granulocitos, los leucos, que me ayudan a combatir infecciones, y yo puedo, y también las plaquetas, ¿no? Entonces, a veces las leucemias y las plaquetas me ayudan a no sangrar, ¿no? A parar la hemorragia, a parar la hemorragia. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener baja la hemoglobina, ¿no? Si tengo baja la hemoglobina, tengo anemia porque tengo pocos eritrocitos. Puedo tener pocos granulocitos y entonces voy a tener pocos leucocitos y voy a tener infecciones recurrentes. Eso suena lógico, ¿no? Puedo tener bajas las plaquetas y entonces, ¿qué voy a tener? Sangrado. Entonces, eso es si yo tengo una afectación de una de las 3 líneas. ¿Qué pasa si yo tengo afectación de las 2 líneas? A eso se le conoce, si yo tengo afectación de 2 líneas, se le conoce como bisitopenia. O sea, por ejemplo, puedo a lo mejor y tener anemia y sangrado. ¿Por qué? Porque tengo bajas las plaquetas y baja la hemoglobina. Y si yo tengo afectadas las 3 líneas, se le conoce a eso como pancitopenia. Pancitopenia, ¿no? Yo decía pancitopenia, qué rico, ¿no? Pues una conchita saliendo del hospital o algo. eh, Porque así son los estudiantes. Yo de estudiante se distraía el hematólogo y le mordía mi pan mientras hablaba de pancitopenia. Entonces, pancitopenia es tener afectadas las 3 líneas. Algunos trastornos, como la leucemia o los síndromes mielodisplásicos, no es la regla, pueden generar pancitopenia. Entonces, un paciente que tiene una pancitopenia, por ejemplo, alguien con anemia plástica, ¿no?
la anemia plástica, que la estudiábamos ayer. Alguien con una pancitopenia, ¿qué va a tener, chicos? Entonces, si tiene baja la hemoglobina porque no produce eritrocitos, va a tener anemia. Si tiene bajos los leucocitos porque no produce granulocitos, va a tener infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones recurrentes. Y si no tiene plaquetas, va a tener sangrados. Ahora, piensen de esto. Las leucemias dijimos que afectan sobre todo a la estirpe mieloide y a la estirpe linfoide. Entonces, algo muy común es que entonces los pacientes tengan infecciones recurrentes, ¿no? O que los pacientes con leucemia, no es no es la regla para todas las leucemias, tengan pancitopenia o que puedan tener algunas de estas características. Es decir, alguien con leucemia puede tener anemia e infecciones frecuentes, sí, y ese es el contexto. Un paciente de cualquier edad que va a llegar a anemia, infecciones recurrentes. ¿O puede llegar a tener sangrados? Sí, puede llegar a tener sangrados, gingivorragia, anemia, infecciones frecuentes. Ah, sí. Entonces, esos datos me están orientando a que a lo mejor hay un pedo en la médula espinal. Ahora, como estudiar las leucemias es muy, o sea, es muy extenso, es muy difícil, y eso lo van a ver en hematología, yo les voy a decir los datos pivote de cada tipo de leucemia. Entonces vamos a ver como el contexto muy general de las leucemias. De hecho, a lo mejor ustedes simplemente vieron un síndrome mielodisplásico donde pues, te dicen básicamente eso, ¿no? Si hay mielodisplasia, si la médula está displásica, hay pancitopenia. Porque esto, o sea, las manifestaciones de la pancitopenia es lo característico de un síndrome mielodisplásico. O sea, ¿por qué mielodisplásico? Porque hay células que están siendo displásicas, porque la médula ya no produce bien las células. Ahora, si ese es el síndrome mielodisplásico, habitualmente casi siempre los síndromes mielodisplásicos, si eso se perpetúa, el 60% aproximadamente de los síndromes mielodisplásicos que cursan con pancitopenia, es decir, pueden tener anemia, infecciones recurrentes y sangrados, el 60% evoluciona a leucemias. Sale, evolución a cangrejos. Vamos a ver vamos a ver las características entonces de cada tipo de leucemia. Entonces, estoy descubriendo síndrome mielodisplásico, entonces hay blastos en sangre, es decir, hay células inmaduras, las células están displásicas. Leucemia, ya hay muchísimos blastos, hay muchos blastos, ahorita les voy a decir qué porcentaje. Y un síndrome mieloproliferativo es que proliferaron las células. Pero se acuerdan que al inicio de los mieloproliferativos decíamos no son células displásicas, son células normales que nada más son muchas. ¿Va? Entonces ya entendemos un poquito la diferencia. Vamos a meternos de lleno a las características de cada uno de estos. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí, chicos? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas, chismes? ¿Sí? Chismes no, o supieron lo del general, ¿no? Eso estuvo fuerte. Eh, Entonces, ahora, ¿qué pasaría si la disfunción celular ocurre en el tejido linfoide? ¿Qué pasaría en este mismo contexto si la displasia ocurre? ¿Qué pasaría si la displasia ocurre en el tejido linfoide? ¿Qué pasaría si la displasia o la metaplasia ocurre en el tejido linfoide, ¿no? Porque nosotros sabemos que el tejido linfoide, pues, me ayuda para la inmunidad y para que, pues, puedan circular todas estas células, ¿no? ¿Qué pasaría si ocurre en el tejido linfoide? Entonces, si ocurre en los ganglios linfáticos, la displasia o el cambio celular, pues eso se va a traducir en un linfoma. Entonces, estamos viendo las diferencias. Puede tener mieloproliferación, mielodisplasia, evolucionar a leucemia o tener un linfoma. O tener un linfoma, ¿sí? Ahora, ¿un linfoma puede cursar con síntomas de pancitopenia? Sí, obviamente. Entonces, de hecho, cuando hablamos de linfoma y de leucemia, ya estamos hablando que las células ya no solo están displásicas, eso ya es cáncer, o sea, eso ya es cáncer, las células ya mutaron mucho, ya están metaplásicas, o sea, eso ya es un cangrejo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hablar de cáncer, ¿cómo previenes el cáncer? No naciendo, no naciendo, según el Robbins. ¿Sale? Dicen, ya a ver, no cuentan el chisme del general, ese lo dejamos para después. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Si van guachando, si van entendiendo, si va quedando claro? ¿Sí? Alexali, Rodrigo, Polet, ¿sí? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Sí, Mariana? Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Es que no sé si me confundí o si
va como escalando de niveles, o sea, como un síndrome mieloproliferativo y se puede convertir en leucemia y después se puede convertir en No, linfoma. el que se puede convertir en leucemia es el mielodisplásico. O sea, puedo tener varias cosas. O que la médula prolifere o que la médula no produzca nada. Si prolifera, entonces es mieloproliferativo. Si no produce nada o lo produce mal, es un mielodisplásico. Si lo produce mal en exceso o de plano no prolifera nada, entonces ya me da un cáncer. Que sí puede evolucionar a cáncer es el mielodisplásico, entonces la leucemia. Y si la displasia, es decir, el cambio en la alteración de las células ocurre en los ganglios linfáticos, es un linfoma. Pero no, no es como que... Ahora, a veces van juntos, ¿no? A veces una leucemia, que la más común es la linfocítica crónica, se puede convertir a linfoma, pero no pasa siempre. ¿Sale? ¿Sí más o menos queda claro o lo explicamos de otra forma? O si quieres lo anotamos. No, creo que ya, doctor, muchas gracias. Porque, ojo, o sea, yo me acuerdo que llegué a mis clases de mato, yo esto lo aprendí hasta ser pasante. Llegué a mis clases de hematología y me empezaron a hablar de todas las enfermedades y yo no sabía bien distinguir entre una y otra y decía, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué me están hablando? Entonces, espero explicarlo de la manera más clara y sencilla que se pueda. Ahora vamos a hablar entonces de las leucemias, de los 4 tipos de leucemias. Vamos a decir los datos pivote. Primero vamos a empezar con las leucemias linfocíticas. ¿Les late? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de LLA, leucemia linfocítica aguda. Dato pivote característico. ¿A quién le da la leucemia linfocítica aguda? ¿Alguien sabe? A los niños. La leucemia de los niños es muy común. Por ejemplo, tal vez dicen, ay, a tal niño le dio leucemia. Probablemente LLA. ¿Por qué? Porque los niños todavía no terminan completamente de madurar los linfocitos. Entonces, característica de niños, ¿no? Puede ir en un rango de edad de los 4 hasta los 15 años. Ahora, la leucemia linfocítica aguda yo la puedo clasificar entonces en una leucemia de estirpe B o de estirpe T. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Es de mejor pronóstico que la leucemia afecte a los linfocitos B. Entonces, esta tiene mejor pronóstico. La de linfocitos T es más rara. ¿Cuál es más común? La de estirpe B es más común. La de estirpe T es más rara, tiene peor pronóstico, peor pronóstico, peor pronóstico, es PX puede ser paciente, pronóstico. Y habitualmente, algo raro es que, ¿por dónde pasan los linfocitos T? ¿O dónde como maduran? En el timo, ¿no? En el timo, a nivel del tórax. Entonces, es algo común que los pacientes generen algo que se conoce como timoma. Timoma. El timoma, entonces, es una masa retrotorácica, ¿no? Una masa atrás del tórax. Le toman una radiografía y se ve una masa, ¿no? Ahí en el tórax, una masa mediastinal, ¿no? Entonces es una masa mediastinal. Entonces son pacientes que pueden llegar con un timoma. En los adultos, ¿cuál es la principal causa de timoma? Viene muy relacionada con miastenia gravis, con una enfermedad inmunológica que afecta a la placa neuromuscular, ¿no? La miastenia gravis. Lo veremos si vemos síndromes neurológicos, la miastenia gravis. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de la leucemia mieloide crónica? Como casi todas las leucemias, factores de riesgo, pues la radiación, las quimioterapias, estar expuesto a radiación, a una quimio previa. Y en los niños, que es muy característico, vienen acompañadas de mutaciones genéticas. Entonces, la leucemia linfocítica aguda es muy común en síndrome de Down o en síndrome de Klinefelter. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Klinefelter. Estos niños que son XXY o XYY, revisarlo. Entonces, muy común síndrome de Down. Entonces, qué feo, ¿no? Tiene síndrome de Down y los pacientes con síndrome de Down están muy expuestos a dos cosas. O pueden tener leucemias o malformaciones cardíacas. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro de un niño con leucemia mieloide aguda? Pues un cuadro de pancitopenia. ¿Por qué? Porque hay displasia en la médula espinal. Entonces, ¿qué dijimos? Pueden tener infecciones y anemia, ¿no? Más raramente sangrados, más raramente, porque es más difícil que las plaquetas aguantan más antes de que empieces a tener sangrados. Entonces, son niños que pueden tener infecciones y anemia. Pueden tener infecciones y anemia. Entonces van a tener un síndrome anémico, y entonces habitualmente estos niños pueden tener
palidez de tegumentos, astenia, o sea, es un niño débil. Dijimos las infecciones. Igual por la pancitopenia pueden llegar a tener púrpura, que vamos a hablar de púrpura más adelante. Pueden llegar a tener linfoadenopatías, es decir, cuando yo combato una infección, crecen los ganglios linfáticos, ¿no? Para combatir la infección. Si yo tengo un problema hematológico, a veces también crecen los ganglios linfáticos, es decir, prolifera el tejido linfoide para compensar la falla medular, para compensar la falla medular, ¿sale? ¿Qué otra cosa es muy importante? Eso es como a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo le voy a hacer entonces? Imagínense, es un niño que yo lo veo débil, que a lo mejor tiene linfadenopatías, infecciones recurrentes y anemia. Entonces, ante todo eso, ¿qué le voy a sospechar? Si la biometría hemática está rara en un niño, si tiene la hemoglobina baja y tiene los leucocitos bajos, entonces en la BH, ¿qué voy a ver? En la biometría hemática voy a tener que tiene la hemoglobina baja y que tiene leucopenia. ¿Qué es la leucopenia? Es decir, que los leucocitos están bajos, ¿no? Es alguien que a lo mejor y puede llegar a tener neutrófilos bajos, linfocitos bajos, porque acuérdense que los leucocitos incluyen neutrófilos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, ¿no? Entonces puede tener leucopenia. Y a lo mejor también podría encontrar cierto grado de plaquetopenia, es decir, que las plaquetas estén bajas, ¿no? Plaquetopenia. Penia es que esté bajo, ¿no? Entonces, yo lo encuentro, es un niño que se enferma mucho, con palidez de tegumentos, anemia, eh, astenia, dinamia, debilidad, veo la VH rara, entonces tengo tengo que evaluar a ese niño, ¿no? Mínimo mandarlo con un pediatra. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de las leucemias? Entonces yo tengo que tomar una biopsia, tengo que tomar una biopsia en la médula ósea. Y eso está bien feo porque habitualmente el mejor lugar es el sacro, ¿no? Entonces tienes con una aguja fina que llegar hasta el fondo del sacro o de algún hueso, a veces del fémur, es mejor del sacro, y aspirar. Y eso duele hasta la chingada, duele mucho, mucho, mucho. Y desgraciadamente eso se lo tienes que hacer al niñito para que puedas tener el diagnóstico. ¿Y qué vas a ver en la biopsia de la médula ósea? ¿Qué vas a ver en el frotis cuando tomes ese tejido de la médula ósea y lo veas? ¿Qué vas a ver en el frotis de la médula ósea? ¿Qué vas a ver en el frotis de la médula ósea? Pues vas a ver blastos. ¿Qué dijimos que eran los blastos? Células inmaduras. Y para que sea el diagnóstico, tiene que haber más de 20% de blastos en médula ósea. Es decir, yo voy a ver la médula ósea y si yo les tomara a ustedes un frotis de médula ósea, porque les tomo una biopsia de médula ósea con una aguja fina, y lo aspiro, les aspiro la médula ósea, voy a ver células maduras, voy a ver que la médula ósea trabaja bien. En este caso de la leucemia voy a ver blastos que van a ser más del 20%, o sea, más del 20% de lo que yo ve ahí van a ser células inmaduras. Eso me da el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es quimio y radio, ¿no? O sea, bueno, aquí sobre todo el tratamiento más que radio es, realmente radio, ¿no es? Es quimio. Y algo muy interesante, el tratamiento es muy, muy, muy largo. El tratamiento de los niños que tienen leucemia linfocítica aguda, hay un tratamiento que es de inducción. Cuando pasas, además también le tienes que dar un tratamiento de profilaxis. ¿Por qué le tienes que dar profilaxis? Porque como tú le vas a dar quimioterapia y la quimioterapia va a barrer con todas las células, casi todo lo que le das de quimioterapia, por ejemplo, son medicamentos como la vincristina, la asparaginasa, la daunorubicina, que son medicamentos quelantes, que lo que hacen es barrer la médula ósea. O sea, acaban con todo en la médula ósea. Entonces, si hay células buenas, también se las lleva la quimioterapia. Entonces, son niños que van a estar inmunodeprimidos. Tienes que darles profilaxis para que no se infecten, porque van a ser niños inmunodeprimidos. Y después de que le das el tratamiento de inducción, le das un tratamiento de consolidación y después del tratamiento de consolidación, un tratamiento de mantenimiento. Entonces, son niños que pueden pasar en quimioterapia 2 a 3 años. Años, o sea, dura mucho. ¿Qué es lo bueno? Que el pronóstico de estos niños, si es de linfocitos B, es bueno. Más o menos tienen una tasa de sobrevida de 60-80%. ¿Sale? Yo me acuerdo mucho cuando era interno, yo estuve en el hospital de Mancera, en MacGregor, y había una niña, ahí hay hematología, y había hematología pediátrica. Había una niña que se llamaba Samantha, que tenía 4 años,
Y Samantha tenía síndrome de Down y tenía leucemia. Y durante todo el año que yo estuve en el internado, Samantha estuvo internada en el hospital. Y su compañerita de al lado, Génesis, una niña de 12 años, igual llevaba más de un año y medio en el hospital. Y luego regresaba cada mes o cada 2 meses a sus ciclos de quimio y se quedaba 3, 4 días ahí. Entonces, es muy difícil. Yo me acuerdo alguna vez saliendo de una guardia, pues ya te encontrabas allá los papás. Me acuerdo que alguna vez estaba en una guardia en la noche, salí a comprar comida y vi un carro y afuera del carro estaban dormidos los papás de Samantha, de la niña con síndrome de Down, de 4 años, que aparte también tenía una cardiopatía. Y cada que salía de mis guardias, en ese carro había uno de sus papás dormidos. Dormían afuera del hospital porque su hija vivía fuera del hospital, porque su hija llevaba muchos meses en el hospital. Qué intenso, ¿no? A veces no nos damos cuenta de, pues, de lo afortunados que somos, ¿no? De lo afortunados que somos. Entonces, contexto de una leucemia linfocítica aguda, niños van a cursar con pancitopenia, tengo que ver en la médula ósea más de 20% de blastos, le doy quimioterapia, tratamiento muy largo. Ahora, de las leucemias agudas, ya vimos la leucemia linfocítica aguda, más común en niños. ¿Qué ocurre con la leucemia mieloide aguda, con la que es de los granulocitos? Entonces vamos a ver la leucemia mieloide aguda, la de los granulocitos. Entonces, esta es una leucemia que es de estirpe mieloide. Y ahora, esta es una leucemia de adultos. Esta es una leucemia de adultos, de hecho es de adultos mayores, aproximadamente en promedio 60 años. No pueden ser tan viejitos, alguien de 50, 40 puede tener leucemia mieloide aguda, es más común en décadas más grandes de la vida. Y lo mismo, es un adulto que va a cursar con datos de pancitopenia. A veces no se cumple que tengan la pancitopenia, pero puede ser visitopenia, ¿no? Entonces puede ser alguien que tenga infecciones y hemorragia gingival o sangrado de tubo digestivo porque tiene pocas plaquetas y está sangrando. Entonces lo mismo, ¿no? ¿Qué es característico de la leucemia mieloide aguda? Que a veces sí te da más hemorragias. Algunos tipos de leucemia mieloide aguda te dan hemorragias, entonces puede ser un paciente que tenga anemia, infecciones y que tenga petequias, o que tenga sangrado de tubo digestivo, no tan común, o que tenga gingivorragia, ¿no? O sea, que se cepilla los dientes, gingivorragia, se cepilla los dientes y le sangran las encías, porque probablemente una alteración plaquetaria. Ese es básicamente el contexto. Algo muy importante es que la FAB, que es la organización que se encarga de estudiar, de hematólogos que se encarga de estudiar las leucemias, no recuerdo sus siglas, si alguien me lo anota en un comentario en el video se lo agradeceré mucho. Lo muy importante es cómo clasifica la FAB a las leucemias mieloides, porque ¿qué creen? Si es de estirpe mieloide, si es de los granulocitos, dijimos que los granulocitos podían ser eosinófilos, neutrófilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la FAB tiene muchas clasificaciones, clasifica las leucemias de muchas maneras. Es una clasificación muy extensa, no se la aprendan, ni en el ENARM la preguntan, ni siquiera he visto yo preguntas de ENARM así. Entonces les voy a decir la clasificación rápidamente y les voy a decir los datos como más característicos que llegué a encontrar en algunas referencias de cada uno de estos, de estas clasificaciones, ¿no? Entonces, según la FAB, la leucemia mieloide puede ser de 8 tipos. Entonces, por eso es todo un reto diagnóstico, porque puede dar muchos tipos, ¿no? Puede haber una leucemia mieloide M0, que se le denomina indiferenciada. Puede haber una mieloide M1, que es una leucemia mieloide aguda, de estirpe completamente mieloide. Esta, de hecho, puede haber una leucemia mieloide M2, que esta es mieloide con diferenciación, o sea, ya hay cierto grado de displasia. Entre estas dos suponen el 25% de todas las leucemias mieloides agudas. Puede haber una leucemia mieloide M3, según la FAB, que es promielocítica, es decir, los monocitos son los que predominan. De hecho, algo común en la VH es que a veces en las mieloides agudas hay monocitosis, es decir, están los monocitos elevados, o puede haber basofilia, los basófilos están elevados, que eso es raro. Hace poquito yo me comí unos tacos de tripa en la Roma, yo dije no me van a hacer daño,
Me toman estudios de laboratorio para la residencia y salgo con leucocitosis y la primera vez en mi vida que veo una monocitosis y una basofilia. Me espanté, le dije a una internista, me dijo, no, pues fue por los tacos porque me dio una infección gastrointestinal, pero yo tenía monocitosis y basofilia muy chiquita, muy chiquita. Y me comí unos tacos en la Roma. Mejor me hicieron daño los tacos en la Roma, unos tacos de tripa, que los tacos que he comido así de 5 por 20 en Metro Tacubaya. Entonces, ni hablar. El grado 3 de la M3 de la FAB es la promielocítica. Promielocítica. Esta promielocítica es la más frecuente de todas las leucemias mieloides agudas. Supone aproximadamente un 10% de todas las leucemias mieloides agudas. Y esta tiene una característica. La promielocítica te da hipercoagulabilidad. Entonces puede ser una leucemia que curse con hipercoagulabilidad, con tiempos de coagulación alargados, inclusive nos pueden dar SID, que lo vimos ayer, es decir, coagulación intravascular indeterminada. Entonces va a ser un paciente que va a tener los datos de pancitopenia, el síndrome anémico, las petequias, el síndrome purpúrico, que puede tener infecciones recurrentes y además hipercoagulabilidad. Puede tener tiempos de coagulación prolongados, sangrados comunes en sitios de punción. Ahora tenemos la M4 según la FAB, que es la mielomonocítica, muy similar a la anterior. Esta es la segunda más frecuente, igual casi un 10% de todas las lesiones mieloides agudas. Y esta tiene la característica de que hay infiltración a mucosas. Y esta a veces, algunos libros dicen que da mucha gingivorragia, ¿no? Gingivorragia, cursa con mucha plaquetopenia. Tenemos la M5. La M5, chicos, la M5 es la monocítica. M5 es la monocítica. Y esta más o menos es un 8% aproximadamente de todos los casos. Esta tiene una característica, la monocítica, que surge con afección extramedular. Tiene mucha afección extramedular. Entonces, como tiene mucha afección extramedular, puede llegar a haber visceromegalias. Entonces, puede haber visceromegalias. Entonces, el paciente puede tener hepatoesplenomegalia o inclusive puede haber infiltración al sistema nervioso central y a meninges. Entonces, aparte me va a dar síntomas neurológicos. Se imagínense un paciente con leucemia, síntomas neurológicos, mal pronóstico, ¿no? La M6, que es la eritroleucemia, esa no es tan común, o la M7, que es la megacarioblástica, que afecta una afecta a la línea eritroide, otra a las plaquetas, y estas no son tan común, ¿no? Son más o menos un 5% cada una de todas las leucemias. Por último, entonces, ya entendimos el contexto de una leucemia mieloide aguda, pancitopenia, un hombre adulto mayor, puede llegar a tener otras patologías, ¿no? Sí, afección extramedular, gingivorragia. Para hacer el diagnóstico, ¿cómo creen que hago el diagnóstico? Pues necesito una biopsia. Para el diagnóstico necesito una biopsia de médula ósea y característico. Esto es lo más, tal vez lo más importante y se los van a preguntar toda la vida en la leucemia mieloide aguda. Cuando yo veo cuando yo veo las células displásicas de una LMA, las células van a tener inclusiones eosinofílicas. O sea, va a haber eosinófilos infiltrando las células. Bueno, más que eosinófilos es porque se ven, bueno, es por cómo se tiñen. Y ahora, estas inclusiones eosinofílicas en la biopsia me van a hacer que las células parezcan bastones. Van a hacer que las células de la médula ósea parezcan bastones. Entonces, me van a dar algo que se conoce como bastones de Auer. Y esto, chicos, los bastones de Auer es un dato patognomónico. Casi nada en la medicina es patognomónico. De leucemia mieloide aguda. ¿Qué quiere decir que sea patognomónico? Que únicamente la leucemia mieloide aguda lo produce. Si yo lo veo, tiene que ser leucemia mieloide aguda. Y para cumplir el criterio de leucemia, tiene que haber un porcentaje en de blastos, es decir, de células inmaduras, mayor a 20% en médula ósea. Entonces, le hago la biopsia, es un paciente adulto con pancitopenia, que su cuadro es agudo, por eso es una leucemia aguda.
en meses, y entonces le hago la biopsia, veo que tiene más del 20% de blastos y tiene bastones de agua, leucemia mieloide aguda. Lo mando con el hematólogo y ya que él le haga el estudio citogenético y la clasifique, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cuando lo vea en sus laboratorios, ¿qué voy a ver en los laboratorios? Pues voy a ver que a lo mejor tiene hemoglobina baja, leucopenia, plaquetas bajas, etcétera, etcétera. O sea, pueden darme muchos, muchos escenarios. El tratamiento, pues la quimio, ¿no? La quimio le voy dando robustina o algo que barra con la médula espinal. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Está un poquito pesadito, está tedioso, todo se parece con todo, pero bueno. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, vamos a ver, estamos viendo las leucemias, que es como lo más importante de estos síndromes. Ahora, vamos a ver las leucemias crónicas. Entonces, vamos a iniciar con la leucemia linfocítica crónica. Entonces, esta es una leucemia linfocítica de linfocitos crónica. Y esta casi siempre, la leucemia linfocítica crónica, es por linfocitos B. Entonces, es una acumulación clonal de linfocitos B, de linfocitos B. Es decir, esta es una leucemia donde, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos linfocitos B, los linfocitos B se vuelven locos. Aquí va a haber pancitopenia, casi no. Más bien va a haber muchísimos linfocitos, muchos, muchos, muchos linfocitos. ¿Sale? Pueden cursar muchos linfocitos. Entonces, esta es una leucemia que es muy característica en ancianos. El 90% de la población que tiene una leucemia linfocítica crónica tiene más de 50 años. La edad promedio es de 71 años, según el Sabatín de la Universidad de Massachusetts, de Harvard, 71 años en promedio. ¿Cómo van a cursar estos pacientes? ¿Cómo van a cursar? ¿Cuál creen que sea el cuadro clínico de estos pacientes? Habitualmente asintomáticos. Un gran porcentaje de pacientes están asintomáticos. Es decir, es un viejito que le haces una biometría hemática y en los leucocitos sale con linfocitosis. Entonces, ¿qué van a tener en la VH? Van a tener linfocitosis. Van a tener muchos, muchos linfocitos. Ahora, si el cuadro va creciendo, a lo mejor y pasan de estar asintomáticos y pueden llegar a tener linfadenopatías, que crezcan los ganglios, pueden llegar a tener esplenomegalia, que crezca el vaso, o un síndrome anémico, o más que un síndrome anémico, predomina la astenia y la dinamia. Hay una clasificación muy importante, eso lo van a ver en tercero, pero sí se las voy a decir porque esta clasificación nos dice cuál es el curso de la enfermedad. Algo muy característico en el cuadro clínico. Como hay muchos linfocitos, los linfocitos B no funcionan y entonces ya no pueden generar bien células plasmáticas. Entonces, algo característico es que estos pacientes tienen hipogamaglobulinemia. O sea, es decir, tienen pocas células plasmáticas, ya no, más que células plasmáticas, pues sí, pocas células plasmáticas, no funcionan bien sus monoglobulinas, no funcionan bien las inmunoglobulinas, las IgGs Ms, y entonces estos pacientes suelen tener infecciones frecuentes. Entonces es un viejito con infecciones frecuentes con linfocitosis. Entonces, paradójicamente, aunque hay muchos linfocitos, tienen hipogamaglobulinemia. Entonces aquí lo que predomina son las infecciones frecuentes. Ahora, ¿cuál es el curso de esta enfermedad? Esto cursa de acuerdo a la clasificación de la RAI. ¿Cuál es la clasificación de la RAI? La clasificación de la RAI nos dice que hay 5 estadios. 5 estadios para esta enfermedad. El estadio 1 únicamente el paciente tiene linfocitosis. En el estado 0 solo hay linfocitosis. En el estado 1 tiene linfadenopatías. O sea, yo le siento ganglios linfáticos a la exploración. En el estado 2 hay hepatoesplenomegalia, hepatoesplenomegalia. En el estado 3 ya tienen anemia, entonces empiezan a tener astenia, dinamia y un síndrome anémico. Y en el estadio 4 pueden tener trombocitopenia. Ya, muy elevado, ¿no? Ya empiezan a sangrar. Si yo detecto a alguien únicamente en un estadio 0, su sobrevida es mayor de 10 años aproximadamente. En un estadio 1, 2, la sobrevida es más o menos, estos pacientes viven de 7 a 10 años.
En un estadio 3 o 4, si el paciente ya tiene anemia o trombocitopenia, grave, ahí sí ya solo viven de 1 a 2 años. ¿Cuál es el escenario más común? Asintomático con linfocitosis. Yo alguna vez cuando estudiaba esta patología, siendo pasante, decía, ¿te imaginas ser un viejito, te haces tu biometría hemática y de repente, tienes linfocitosis? Órale, va, qué interesante. Sí, sí, sí. Resulta que es leucemia. Mira, ya me vi a mis 70 años. Mira, tienes linfocitosis. Mira, es cáncer. Mira, órale, qué interesante. No, no, ojalá no sea así, pero un escenario muy común, ¿no? Ahora, algo muy importante, y eso sí hay que cuidarlo, es que la leucemia, ¿cuál es la leucemia que sí tiene riesgo de convertirse en linfoma? Como esta leucemia me da linfadenopatías, afecta a los ganglios linfáticos. Y si las células de los ganglios linfáticos se afectan, dijimos que eso era un linfoma. Entonces, comúnmente, la leucemia que sí se puede transformar en linfoma es la leucemia mieloide crónica. Entonces, cuando una leucemia mieloide crónica se transforma en linfoma, que los linfomas son más agresivos, eso sí ya es grave, se le denomina síndrome de Richter. Síndrome de Richter. La leucemia linfocítica crónica se transformó en un linfoma. Ahora, esta leucemia es una acumulación clonal de linfocitos B. ¿Cuál es el principal marcador de sus clases de inmuno de los linfocitos B? ¿Cuál es el principal marcador de los linfocitos B? Dice Jorge que si podría repetir eso. ¿Cuál es la leucemia que sí se puede transformar en un linfoma? La leucemia linfocítica crónica, porque nos da más adenopatías. Si las células que se afectan son las del sistema linfático, son los ganglios linfáticos, entonces, si hay displasia en los ganglios linfáticos, eso es un linfoma. ¿Cuál es la leucemia que con mayor probabilidad se puede convertir en linfoma? La LLC, la leucemia linfocítica crónica, porque me da más linfadenopatías. Entonces, cuando una leucemia linfocítica crónica se transforma en un linfoma, se le denomina síndrome de Richter, mal pronóstico. ¿Ya sale? Ahora, la leucemia linfocítica crónica afecta de manera clonal a los linfocitos B. ¿Cuál es el principal marcador inmunológico de los linfocitos B? Uno muy común, lo veían ustedes en sus clases de inmuno, el CD20, ¿no? Los linfocitos B tienen CD20. Entonces, el tratamiento es dar un inmunomodulador, un fármaco inmunomodulador que vaya contra los linfocitos TCD20. Entonces, ¿cuál es el tratamiento aquí? Se le denomina rituximab. Se utiliza en muchas enfermedades inmunológicas, en algunos tipos de vasculitis, por ejemplo. Entonces le das rituximab. ¿Cuál es el mecanismo de acción del rituximab? Es un anti-CD20. Llegan a tercerote diciendo eso, sí, rituximab, anti-CD20, y ya podrán ser un estudiante de medicina farol, como, bueno, no lo hagan. Bueno, no, sí háganlo, pero con humildad, ¿no? Sí, rituximab, anti-CD20. Muy bien. Ahora, ya casi acabamos de estudiar todas las leucemias. ¿Les late si después de las leucemias damos un pequeño descanso? O podríamos ver las leucemias, vemos rápidamente linfomas, porque nos faltan linfomas, nos faltan trastornos plaquetarios y trastornos de la coagulación. Y con eso acabamos hematología. De hecho, ni siquiera les expliqué tantas cosas. ¿Qué es STD? Sangrado tubo digestivo. Sangrado tubo digestivo. De hecho, creo que la clase ya sobrepasó un poquito lo que tenían que ver de propedéutica de hemato. Creo que, bueno, estos ya son temas bien de hemato, pero para que lo sepan conceptualizar. Entonces, les late que veamos la última leucemia, la leucemia mieloide crónica, y damos un descanso, o vemos linfomas y damos un descanso. ¿Qué les gustaría, chicos? ¿Qué opinan? ¿O yo lo decido? No, sí, vamos a ver la última leucemia y damos un descanso, ¿no? Un descansito rápido. Leucemias y descansito. Sí. ¿Vieron la última pelea del Canelo? ¿Cómo golpeaba a sus adversarios? Sus adversarios son ustedes, son sus cerebros, y yo soy el Canelo en estos momentos. Si alguien se tiene que retirar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sé que algunos de ustedes trabajan, tienen otras actividades, todos la clase queda grabada. Vamos por último a hablar de leucemia mieloide crónica. ¿Qué habíamos dicho de la leucemia mieloide crónica? ¿Qué habíamos dicho de la leucemia mieloide crónica? Habíamos dicho que la leucemia mieloide crónica es un síndrome mieloproliferativo.
Entonces, la leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa. Proliferativa. Entonces, ¿qué ocurre en la célula, en la leucemia mieloide crónica? Hay muchísimas células mieloides. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Va a ser el escenario de un paciente que tenga leucocitosis. Pero una leucocitosis, o sea, los leucocitos normalmente van de 8.000 a 9.000, depende del laboratorio. Alguien que ya tiene 10.000 leucocitos tiene una leucocitosis. ¿Cuál es la principal causa de leucocitosis? Si alguien tiene, por ejemplo, 12.000 leucocitos, la principal causa casi siempre es una infección. Una infección de neutrófilos, es decir, no sé, el 90% de los leucocitos son neutrófilos, entonces yo puedo pensar que es una infección bacteriana. Así lo interpreto, ¿no? Ahora, estas son leucocitosis intensas, o sea, por ejemplo, alguien que tiene 15.000 leucocitos, tiene una infección fea. Lo vamos a ver cuando veamos respiratorio y veamos las neumonías. Estas son personas que llegan a hacer leucocitosis, pero extremas, ¿no? Pueden llegar a tener 150.000 leucocitos. ¿Ahí tienen una infección? No, más bien tienen una neoplasia donde proliferan las células mieloides, ¿no? Aproximadamente, esta es una enfermedad de adultos. La media son 50 años. Hay quienes dicen que también hay un pequeño pico en la juventud, más común en más o menos 50, 55 años, la media. Y esto, entonces, como hay tantos leucocitos, como un buen síndrome mieloproliferativo, ¿cómo se va a manifestar? Entonces, el paciente va a tener, al tener tantas células, como un síndrome de hiperviscosidad. Síndrome de hiperviscosidad. Entonces, va a tener cefalea, mareos, acúfenos. Ahora, ¿qué más puede acompañar al síndrome de hiperviscosidad? Estos pacientes pueden llegar a tener sudores nocturnos, pueden llegar a tener febrícula, pueden llegar a tener fiebre, febrícula, porque pues los leucocitos tienen que ver con ataque de infecciones, entonces es una reacción inflamatoria, y estos pacientes pueden tener hepatoesplenomegalia, puede crecerles, pueden tener visoromegalias, ¿no? Ahora, em, habitualmente, habitualmente la leucemia mieloide crónica, ¿por qué es una leucemia y por qué es un síndrome mieloproliferativo? ¿Por qué? Porque tiene varias fases, ya casi para irnos a un descanso, tiene 3 fases la LMC, una fase crónica, médula ósea, hay otra que es una fase acelerada, donde hay de 10 a 19% de blastos, y hay otra que es una fase blástica, donde ya es como toda leucemia, y entonces ya tiene más de 20% de blastos en médula espinal. Entonces, yo le hago una biopsia de médula espinal y aquí puedo encontrar variables, los blastos, ¿sale? Algo muy característico de esta es que hacen vasofilia los pacientes, hacen vasofilia. Y ahora, ¿qué es lo más característico, chicos? Este es el dato pivote principal. ¿Qué es lo que provoca una leucemia mieloide crónica? Este es el dato principal. Recuerden, esto es lo más importante. Se lo voy a poner en otro color. ¿Qué es lo más importante aquí? Vamos a marcar el otro color, bueno. Lo más característico. Esta neoplasia donde proliferan los precursores mieloides se da por una alteración de personas que tienen algo que se conoce como cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Porque ahí se descubrió. El cromosoma de Filadelfia es una translocación entre entre el cromosoma 9 y el 22. Entonces, una translocación 9-22. Y eso va a generar que un gen que codifica una tirosincinasa intracelular se cambie. Entonces, digamos que 2 genes se interpongan entre sí. Entonces, va a generar una fusión en los genes BCR, ABL. Entonces, cuando yo le hago el estudio molecular, los pacientes tienen cromosoma Filadelfia, la translocación 9-22, que afecta a la tirosincinasa por la fusión de los genes BCR-ABL. BCR-ABL. Entonces, eso es una leucemia mieloide. Eso es una leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de una leucemia mieloide crónica? Si estamos afectando, si la afección principal es a una tirosincinasa, le voy a dar un inmunomodulador que va en contra de la tirosincinasa, ¿sale? Le voy a dar un inmunomodulador
que inhibe la tirosinasa. Entonces le voy a dar algo que se llama imatinib. ¿Qué hace el imatinib? Es un inmunomodulador que inhibe a la tirosinasa. ¿Sale? Entonces, corolario de las leucemias. Leucemia linfocítica. Las leucemias pueden ser linfocíticas o mieloides, agudas o crónicas. Leucemia linfocítica aguda de niños. Punto. Leucemia mieloide aguda de adultos y me puede dar sangrados, pancitopenia. Leucemia linfocítica crónica, viejitos con muchos linfocitos. Puede convertirse en linfoma. Leucemia mieloide crónica, un mieloproliferativo donde hay muchos leucocitos, síndrome de hiperviscosidad, cromosoma Filadelfia. Leucemia mieloide aguda, bastones de agua. Punto. Eso es lo más importante, porque todas se parecen, ¿no? Está padre, ¿no? Está padre. Creo que esta clase fue un poquito más tediosa que la de ayer, pero muy interesante. Muy interesante, espero que esto les sirva para contextualizar y pues técnicamente algo así debieron haber visto en sus clases. Y por último, antes de acabar, entonces, ¿qué es un síndrome mielodisplásico? ¿Qué es un síndrome mielodisplásico? Un síndrome mielodisplásico son entonces citopenias, o sea, puede estar baja alguna línea celular, son citopenias que ¿qué van a tener? Son citopenias con hipercelularidad. Entonces, se los voy a explicar muy claramente. Un síndrome mielodisplásico en mi paciente me puede dar las características que dijimos, una pancitopenia, un síndrome anémico, infecciones y sangrados, ¿no? Por afectar alguna de las tres líneas. Pues, eritrocitos, leucocitos o a las plaquetas. Ahora, ¿se acuerdan que para el diagnóstico de las leucemias, yo decía, le tomo una biopsia de médula ósea y si en las leucemias tengo más del 20% de blastos, es una leucemia. ¿Qué pasa si tengo a alguien que tiene los síntomas de una leucemia, pero yo le tomo la biopsia en la médula ósea y entonces no llega a ese 20%? Supongamos que es una persona que tiene más del 10% de blastos en médula ósea, es decir, de células inmaduras, pero tiene menos del 20% de blastos. Para que sea una leucemia, necesariamente la clasificación dice que tiene que ser más del 20%. Si tiene más del 10%, pero menos del 20%, ahí yo podría decir, este güey tiene un síndrome mielodisplásico. O sea, su médula está mielodisplásica. O sea, no es leucemia, pero está a punto de ser leucemia. ¿A qué evolucionan los síndromes mielodisplásicos? Evolucionan a leucemia. O sea, es como un estado, o si quisieran decirlo, este güey va a tener cáncer, va a tener cáncer, va a tener leucemia. ¿A qué evolucionan la mayoría de los síndromes mielodisplásicos? Porque son más comunes en adultos, casi siempre evolucionan a leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, quejas, chismes? ¿Todo bien? Entonces decíamos, todas las leucemias necesitan que el porcentaje de blastos en médula ósea al momento de hacer la biopsia sea mayor al 20%, mayor al 20%. ¿Qué pasaría si yo tengo a un paciente con las características clínicas de una leucemia, le hago la biopsia de médula ósea, pero tiene menos del 20% de blastos? Tiene más de 10% de blastos, pero menos del 20%. Supongamos que alguien me llega con un síndrome con las características de una pancitopenia, infecciones recurrentes, sangrado gingivorreal, a lo mejor tiene visceromegalias, adenopatías, un síndrome anémico. Yo le hago la biopsia de médula ósea, y descubro que esta persona tiene un 15% de blastos en médula ósea. ¿Cumple el criterio del 20% para hacer leucemia? ¿Cumple el criterio del 20% para hacer leucemia? No, pero ya tiene displasias, ya tiene blastos, eso no es normal. Entonces, eso es un síndrome mielodisplásico. Entonces, tiene displasia en la médula espinal, mielodisplásico. ¿Por qué lo tengo que vigilar? Porque va a evolucionar a leucemia. Hasta el 60% de los mielodisplásicos evolucionan a leucemia mieloide aguda. Ahora, tiene mejor pronóstico, ¿no? Tratar un mielodisplásico, bueno, más o menos, que una leucemia, ¿no? No ha avanzado tanto. ¿Sí queda claro, chicos? Qué padre, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Entonces ya vimos mieloproliferativos, mielodisplásicos, leucemias. Vimos casi todo lo que lo que le puede pasar a la médula. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, chismes? Está padre, ¿no? Está muy bonito. ¿A poco no está muy bonito? Y les voy a decir algo. Casi nadie sabe hematología. Aprendan anemias, aprendan anemias. Ya sabiendo anemias ya saben todo.
Vamos a dar un descanso, nos vemos a las 4:35 y yo creo que en unos 40 minutos, me lo permiten, explicamos linfomas, trastornos de la coagulación, trastornos plaquetarios. ¿Va? Que sería explicar el síndrome purpúrico. Entonces, ahorita nos vemos. Sí, doctor, gracias.